Imma Sanchís diu de si mateixa que té el vici de contemplar i la necessitat de preguntar i que ambdues coses la van portar al periodisme que exerceix des dels 17 anys. Va començar recorrent el món amb la seva càmera i ara viatja a l'interior de l'ésser humà sense gairebé moure's, fent la contra de l'avantguàrdia. Confessa que continua tenint més preguntes que respostes, que té molta curiositat i que el dia que no la tingui deixarà d'escriure. Amb les seves entrevistes vol donar esperança, apuntar solucions. Assegura que està en permanent transformació. Diu que després d'escoltar moltes respostes té el convenciment que tots som múltiples i tots som un. Frases com perdre's és trobar-se, hem de compartir i no competir, viure és una sort o tots volem que ens estimin són alguns dels seus mantres. Està convençuda que cal fomentar l'esperit crític i que el coneixement és el mitjà veritable per fer-nos lliures. Imma Sanchís ens obre les portes de casa seva i de les seves vivències al molt personal d'avui. Hola, què tal? Com esteu? Molt benvinguts. Us voldria fer una pregunta per començar avui. Quants de vosaltres no heu agafat l'avantguàrdia un dia com avui i l'heu donat la volta per veure, abans que res, a qui s'entrevista a la contra? Doncs avui tenim l'honor i el privilegi d'entrevistar en aquest programa, si és que se li pot fer una bona entrevista, que ho veig una mica complicat, és una gran responsabilitat, a l'Imma Sanchís, que és la creadora, la inventora de la contra de la vanguardia. Imma, un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias a vosotros, estáis en vuestra casa. Com us deia, l'Imma és la creadora de la contra de la vanguardia, però abans que això també va tenir una bona trajectòria i com sempre fem en aquest programa el que intentarem doncs, és treure una mica l'entrellat de la seva visió de la vida, de com viu ella les coses, com es connecta amb els personatges als quals entrevista, perquè porta més de 3.000 entrevistes a les seves esquenes, i com va començar doncs, la seva història amb un llapis o un bolígraf a la mà. Imma, para empezar, decirte que es una gran responsabilidad, como decía, hacerte una entrevista, porque ¿quién soy yo para hacer una entrevista a la persona que convirtió la entrevista en un auténtico género literario, ¿no? Pues una gran entrevistadora. Muchas gracias. Y lo primero que querría preguntarte es, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué es lo primero que le preguntarías a Imma Sanchís? Qué difícil, ¿eh? Es la gran... Pero supongo que la pregunta siempre es ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Y qué quieres, Imma? ¿Qué quieres tú en la vida? Bueno, me he dado cuenta de que más que lo que busco es a dónde me ha llevado la vida, ¿no? Y en realidad me ha llevado a intentar averiguar cómo se lo organizan los otros, ¿no? Y entrevisté a una chica que se dedicó durante un año a seguir libros de autoayuda, muy graciosa, y seguirlos de una manera exacta, o sea, cuando te ponen las listas esas de qué vas a hacer, de prioridades, tal, ella intentó hacerlo exactamente así, y al final su conclusión es que en realidad todos somos inseguros, todos necesitamos a los demás, todos somos espejos los unos de los otros, ¿no? Y es ahí donde, bueno, ha sido mi canal. Mi canal en realidad ha sido saber quién soy a través de los demás. Esto que dices, Imma, de somos espejos los unos de los otros, es una cosa que para preparar esta entrevista me he documentado muy bien sobre todas las conferencias y todo lo que tú has ido hablando, y he visto que es una cosa que utilizas mucho de... Yo siempre hago una entrevista partiendo de mí misma, ¿no? A ver cómo me proyecta esa persona, cómo proyecto yo. Eso me ha llamado un poco la atención. Bueno, es la curiosidad natural, ¿no? Porque al final, si te preparas entrevistas sobre entrevistas de otros que han hecho y respuestas que ya han dado, a mí me ha pasado muchas veces, usted dijo no sé qué, y te dicen, ah, sí, pero claro, evolucionamos, cambiamos, ¿no? Entonces, en realidad, una entrevista es un reflejo en un momento de lo que es uno, ¿no? Está claro que somos todos como muñecas de estas rusas, ¿no? Que dentro de una está la otra, o sea, nuestra vida está siempre... Lo que hemos vivido antes está dentro de lo que somos ahora, ¿no? Pero eso surge, ¿no? ¿Te ha pasado, Imma, esto de encontrarte un personaje que entrevistaste hace 10 años y que te diga, releo aquella entrevista y ya no me reconozco? No, porque yo creo que siempre estamos... Que nuestro pasado está en nosotros. Añadiendo, ¿no?, bagaje a lo que ya has vivido, ¿no? Una cosa que me llama la atención es que tú dices que no eres una periodista vocacional,
que te encontraste escribiendo, pero que no era tu vocación inicial ser periodista. Bueno, yo escribo desde los 9 años, ¿no? Soy la típica que escribía su diario y estas cosas. Pero más que nada era curiosidad por la vida y pensé, bueno, pues este es un oficio que me permite ser muchas personas, a la vez meter las narices en muchas cosas diferentes, ¿no? Y eso hice, o sea, al principio fui reportera. Viajé, hice muchos reportajes sobre cosas muy diversas y me fascinó, pensé, bueno... Tú eras reportera de temas sociales, básicamente. Sí, temas sociales. También trataba muchos temas medioambientales ya, temas de animales. Estuve trabajando en un orfanato de elefantes. Tuve la suerte de trabajar con Sabaté Pi en el Zoo de Barcelona, haciendo un reportaje sobre animales en cautividad. He trabajado... La primera vez que buceé fue con tiburones en un barco de unos chiflados del Smithsonian que se dedicaban a estudiar los tiburones. Ellos me enseñaron a bucear y yo bajaba, bueno, pues a nadar entre tiburones, ¿no? Luego alguna vez que seguí haciendo buceo, pues para mí los tiburones eran como gatitos, porque es lo que había aprendido, ¿no? Y claro, iba con guías que me decían, ah, bueno, apártate, escóndete. Y yo pensaba, no, pero si no hacen nada. O sea, los animales, por lo que me estás explicando, han estado siempre muy presentes en tu vida. Sí, son... Para mí son seres muy misteriosos, ¿no? Los animales, las plantas, son... Claro, como no podemos comunicarnos verbalmente, pero... Y sabemos muy poco de ellos, ¿no? La etología es algo muy reciente. Y, bueno, tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Igual que desde el punto de vista de ahora, muchas tecnologías vienen de la observación de los animales, ¿no? El tejido más fuerte que existe se ha hecho copiando los hilos de las arañas, que es súper resistente. Hay fachadas ahora que ventilan pintándolas como las cebras de negro y blanco, ¿no? Es la sabiduría de la naturaleza. Cuando hemos llegado a tu casa nos ha recibido Oliva, que es el perrito que vive contigo, ¿no? Que veo que te sigue por todas partes. Sí, ahora, de momento no está en la entrevista, pero igual en algún momento nos aparece. Es una buena compañía de viaje, ¿no? Sí, o sea, yo siempre he tenido animales alrededor. Es algo que, bueno, me parece que conectar con otras especies, ¿no? Olvidar el androcentrismo es importante, porque no estamos solos en este planeta y creo que... Y esto, a lo largo de estos 20 años de Contras y de preguntar a la gente, he entendido que este planeta es uno, ¿no? Que igual que nosotros somos como un entente de células, ¿no? Que se coordinan, pues el universo también es un entente de células y nosotros somos una pequeña célula de ese universo, ¿no? O sea, una pequeña parte de un todo muy global. Todo. Y una selva no es animales que están ahí todos juntos, sino todos dependen los unos de los otros. Y ese yo creo que es el gran misterio que algún día la ciencia dará una respuesta rotunda. De hecho, ya hay muchos que la están dando, ¿no? Sobre eso, sobre esa unidad total, ¿no? Físicos, químicos... ¿Qué has extraído tú de esas entrevistas respecto a esta unidad total? Eso, que todos somos uno. Somos diversos, pero formamos parte de un todo necesario, indivisible y que ha de trabajar coordinadamente y naturalmente. Entonces tú piensas que el respeto que se tiene hoy en día debe estar muy años luz de lo que debería ser, ¿no? El respeto sí. por todo. Sí, y eso es algo que yo creo que naturalmente lo tenemos ya desde niños, ¿no? Esa pasión y esa curiosidad por la naturaleza, por lo que nos rodea. Y luego la vamos perdiendo centrándonos en nosotros, en lo que debemos hacer, en que debemos triunfar, en que debemos ser, cuando ya somos, ¿no? De hecho, cuando entras en esta casa, aquí només veieu un petit racó, però quan entres a aquesta casa és una casa com molt plena de vida, com molt plena d'aquesta essència, no?, que ens està explicant la Imma. En aquest mateix raconet que hem muntat al petit set per fer l'entrevista, doncs tenim totes aquestes plantes que ens donen com molta vida, ens ha rebut el gosset a l'entrar a la porta, i està tot ple com de pequeños detalles, ¿no, Imma? De pequeños detalles que conforman una vida, que son muy diversos, ¿no? Tienes como una mezcla ecléctica aquí muy preciosa, la verdad. Muy preciosa. Gracias. Sí, es mi jardín interior este.
Y aparte veo que tienes muchas cosas que son como recuerdos, ¿no? de mil momentos, aparte de una inmensidad de libros, ¿no? Demasiado. Sí, soy un poco caracol, voy acarreando las cosas, ¿no? Inma, nos decías 20 años ya haciendo la contra de La Vanguardia, pero ¿cómo surge la contra? ¿Cómo se inventa? Bueno, pues años A, yo sustituía a Margarita Rivière cuando ella se iba de vacaciones, que ella hacía una página atrás que se llamaba, me parece, De carne y hueso, y yo la sustituía en vacaciones. Enseguida vi que los personajes que a mí me interesaban, bueno, eran un poco revolucionarios. Yo no los consideraba revolucionarios, pero bueno, pues si había... era la época, por ejemplo, que empezaban a surgir los ocupas, pues bueno, yo pensaba, bueno, pues ¿a quién tengo que entrevistar? Al policía, a los que se quejan, a ellos. Bueno, pues entrevistaba a un ocupa para saber quién era, qué pensaba, por qué, cómo hacían eso, ¿no? Qué movía. Y bueno, la primera vez que salió una túnica tibetana, una túnica naranja granate, en La Vanguardia, que no fuera porque lo habían detenido porque tenía 36 Rolls Royce como el Osho, es decir, sabiendo qué pensaban y qué decían, fue en la contra, ¿no? De hecho, a ti te propuso hacer la contra el entonces director de La Vanguardia, Joan Tapia. Bueno, no me propuso, a mí me dio... Te dio el espacio. El espacio, y un verano, cuando Margarita se fue de vacaciones todo un verano, me dijo, bueno, ahí tienes el espacio. Y entonces yo le propuse la contra. Primero, ese verano se llamó Abierto en Verano. Ya le dije, voy a hacerlo con más personas, porque una persona sola, bueno, pues si una entrevista te sale mal o no tiene contenido, o no puedes no publicarla porque vas tan apretado de tiempo. Claro. Ahora, de hecho, publicamos cada 48 horas. No es poco, eso te da tiempo pues, a preparártela, a hacerla y a escribirla, que son 3 procesos distintos, ¿no? Y yo propuse hacerla con Luis, Amiguet, que estaba conmigo en Reporteros, y Luis me dijo, bueno, seamos 3. Y dijo, y Víctor Amela, que siempre estaba en sus teles, me acuerdo que tenía un despacho enano, atiborrado de libros y teles, estaba ahí metido siempre. Y bueno, y montamos la contra con mucha ilusión, la verdad. Y empezamos a hacer, y al principio aquello era un monstruo con 3 cabezas, ¿no? Porque, bueno, pasábamos horas y horas juntos, ¿no? Si uno vetaba un personaje, decía, no me lo parece, ya no lo hacíamos. Los titulares los pactábamos, los hablábamos, nos leíamos las entrevistas los unos de los otros. Así estuvimos 5 años, ¿no? Años. ¿Y tú dirigías aquel equipo o trabajabais muy conjuntamente? Trabajábamos muy conjuntamente. De entrada yo dirigía aquel equipo. De entrada era un matriarcado porque la responsabilidad era mía, ¿no? Y bueno, y sí, y monté ese lío, ¿no? De sacar nuestras fotos arriba, disfrazados, es decir, como meter varios ingredientes en una entrevista, como el guiño al lector, que eran las fotos aquellas que salíamos disfrazados, la columna donde estaba nuestra opinión, la entrevista pura, y luego, bueno, ese concepto que los 3 hemos ido trabajando de que una entrevista es una conversación, ¿no? No son preguntas que te has preparado sueltas, sino es lanzarte una conversación. Y a día de hoy esa dinámica se ha diversificado, es decir, ya cada uno más o menos tenéis especialización en diferentes tipos de personajes o no, o también ahora decís, oye, a mí me interesa este personaje, a mí me interesa aquel. Bueno, ahora ya cada cual escoge sus personajes y hace lo que considera, ¿no? Y responde mucho al interés, al pulso, al olfato, al interés de cada uno, pero no nos hemos dividido el trabajo. No es aquello que digas, bueno, pues Amiguet hace economía. No, él hace más temas de economía porque es un tema que le interesa, ¿eh? Pero yo también he hecho economía, Víctor también, y luego hay personajes en los que cuando llamo y digo, oye, me interesa este personaje, me dicen, yo lo ha pedido Luis, digo, me cachis, ¿eh? Y no competís por eso, no tenéis establecido. Mira, si se lo preguntaras a Luis y a Víctor te dirían que competimos y cooperamos. Yo competir, pues no lo sé, no sé si me siento muy identificada con ese competir, ¿no? Igual sí que compito, pero básicamente coopero. O sea, yo me alegro mucho
cuando leo una buena entrevista de Luis y de Víctor, que es muy a menudo, pero me las leo con interés, me interesa lo que cuentan, aprendo de lo que escriben. Una de les coses que crida l'atenció, que crec que va ser molt innovadora en el seu dia i que ho continua sent a dia d'avui perquè és difícil, és veure en un diari, degà de la premsa doncs, catalana i espanyola, doncs veure a la contraportada, que és molt visible, personatges que no són coneguts, personatges que habitualment no llegiríem enlloc i hauríem de ser molt experts en aquell tema per buscar-los. Y esa, Ima, creo que es una de las grandes gracias, ¿no? de la contra, conocer personajes que te aportan muchísimo, mucho más que personas que pueden ser conocidas, que no digo que no aporten, supongo que habrá de todo, ¿no? Pero que les das el espacio y la capacidad de transmitirnos sus ideas a personas que no tendrían ese espacio, y mucho menos en un medio como La Vanguardia, ¿no? Eso es una cosa, primero, difícil de encontrar esos personajes y segundo, de transmitir lo que transmitís. Sí, de nuevo responde, yo creo que responde, al final, ¿qué tienes? O sea, ¿uno qué tiene? Pues tiene su curiosidad, su autenticidad, y yo creo que cuando uno se pierde, ha de ir ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo sé de una chica que ha estado ingresada en un psiquiátrico, que tiene 20 años, que ha estado dibujando lo que ha vivido en el psiquiátrico, pues a ti también te interesaría, dirías, bueno, ¿sabes? Pues, me da igual todo lo demás, si es famosa, si no, si quiero saber cómo lo ha vivido, cuál es su experiencia, quién es, cómo es, y eso es lo que nos mueve a los tres. Me contabas antes de empezar la entrevista que ahora hace pocos días entrevistabas a Ketama y que te encontraste con un formulario inmenso y que al final tuviste que centrar la atención y la centraste en lo que a ti te interesaba. Claro, hablamos mucho, es un personaje muy dicharachero, muy simpático, pero o sea, yo cuando me preparé la entrevista yo no sabía quién era Carmona, Antonio Carmona. De repente empecé a descubrir que a los 11 años ya estaba en los tablaos, que, bueno, muchas cosas, ¿no? Los Habichuela para aquí, para allá, que se trasladaron todos de Granada a Madrid, y tenía mucha información. Y a veces te encuentras en la dificultad, en un espacio reducido, de contar su historia, ya que yo no lo sabía, el lector tampoco tiene por qué saber su historia. Entre contar su historia y luego todas esas otras cosas que te ha dicho, que ya no son parte de su historia, sino que son reflexiones o curiosidades o momentos vividos que son, bueno, que me resultan muy atractivos, ¿no? Pero entonces yo estaba ahí metida diciendo, bueno, tenía una entrevista, tenía dos contras. Y al final me paro y digo, a ver, a mí, ¿qué es lo que me impacta? ¿Qué es lo que me llega? ¿O de qué he aprendido? ¿Qué me mueve de todo lo que ha dicho? Vale, esto. Pues esto es la entrevista, ¿no? Y esto nos ha pasado, por ejemplo, es muy curioso, también el espacio de la contra lo hemos construido de una manera que nos permite ser muy libres, porque no pertenece a ninguna sección. Entonces tú tienes a un premio Nobel y no hace falta que hables de por qué le han dado el premio Nobel o de ese premio Nobel, ¿no? Al principio, arriba nosotros hacemos esa pequeña ficha donde le preguntamos, por ejemplo, cuál es su creencia religiosa o espiritual o si tiene alguna, ¿no? Entonces, cuando un premio Nobel de física o un premio Nobel, un físico cuántico, por ejemplo, te dice yo creo en Dios, pues dices, bueno, ¿no? La ciencia normalmente, mucha gente me ha respondido, ¿usted tiene alguna creencia? No, yo soy científico. Bueno, pues cuando un científico te dice, no, es que yo creo en Dios. No solo creo, mi profesión, mis experimentos, mis investigaciones me han llevado a esa creencia. Entonces, bueno, pues claro, curiosidad, ¿no? Pues preguntas por ahí y entras ahí, ¿no? Ima, ya que sacas tú el tema, ¿en qué cree Ima Sanchis? Ay, es un lío. Después de oír tantas versiones, ¿no? Además. Es un lío. Yo creo que algún día, yo siempre he dicho que cuando pierda la curiosidad, bueno, dejaré la contra. No estoy aquí nada más que porque me aporta muchísimo. O sea, es una universidad larguísima de 20 años, no he parado de aprender, ¿no? Y todas esas cosas que me han dicho las llevo dentro. Algún día podré parar y, o sea, que
los periodistas, ¿qué hacemos? Miramos siempre hacia adelante, ¿no? Hacemos la entrevista de ayer, está archivada y estás preparando la siguiente, con lo cual todo eso está ahí en algún sitio del cerebro, ¿no? Yo siempre digo que la sabiduría me persigue, pero yo soy más rápida, porque es que no tengo tiempo ni de reflexionar. Pero ¿qué he aprendido y en qué he aprendido a creer? Porque es que, bueno, yo siempre he tenido un espíritu muy crítico. No, en este sentido, soy periodista de raza, en el sentido de que, bueno, siempre las cosas, a ver, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Siempre con distancia. ¿En qué creo? Bueno, pues al final he creído en eso, porque desde la ciencia, desde la espiritualidad, desde la filosofía, he entendido que realmente todos somos uno, ¿no? Creo en que todos somos uno. Creo que la Tierra es un ente vivo. Creo que tenemos mucha más potencialidad de la que pensamos. Creo que merece la pena estar en el lado de los que intentan mejorar el mundo. Que eso no quiere decir que igual el mundo es cíclico, que hay subidas y bajadas, que hay retrocesos, pero el tiempecito que te toca vivir, bueno, pues vívelo, ¿sabes? Intentando mejorar este planeta, que es fantástico, ¿no? Y creo que es un privilegio vivir. Y que hay que vivir en la medida de lo posible, desde la alegría y la generosidad y con tranquilidad, porque es que no sé quién decía que yo no vas a ser el más rico del cementerio, ¿no? Has dicho una cosa muy, muy interesante que creo que conecta muy bien con los personajes a los que entrevistas. Dices, hay que vivir desde la alegría de vivir. Y es verdad que en tus contras siempre se desprende un poco esa satisfacción, esa como ese bienestar vital, ¿no? Sacar el lenguaje positivo, sacar el mensaje positivo que cada personaje, a pesar de ser historias muy duras, puede tener detrás, ¿no? Eso sí que es una constante que se observa bastante. Bueno, si hay una frase que marca mis contras es que si no es para dar esperanza, no vale la pena vivir. O sea, yo creo que no vale la pena escribir. Creo que hay que dar esperanza. O sea, en los diarios a veces están llenos de malas noticias. Siempre dicen que un diario de buenas noticias no funcionaría. No es verdad. Ya hay un precedente. En Francia, no me acuerdo ahora qué diario, un día al año, el 24 de diciembre, sacan el diario de las buenas noticias y se vende muchísimo. ¿Ah, sí? No conocía esa experiencia. Entonces yo creo que hay que dar buenas noticias reales, ¿no? Porque, bueno, pues hay gente, pues lo que tú dices, que ha sufrido, pero ha sacado aprendizajes, ¿no? Y todo el mundo que ha pasado malos momentos, que ha pasado por cosas muy traumáticas, te dicen, bueno, en todo caso vale la pena vivir, ¿no? En todo caso es un privilegio vivir. Y te lo argumentan y te lo dicen, y a mí me lo han dicho tantas veces que al final, ¿me entiendes? Claro. Me lo creo. Y creo que realmente hay que dar esperanza. Porque la no esperanza lo único que hace es paralizarnos, dejarnos como congelados, ¿no? Eso es otra cosa que algunas personas que trabajan temas espirituales me han dicho, ¿no? Y científicos también me lo han dicho, ¿no? La enfermedad es cuando la célula se retrae, ¿no? La vida es la célula expandiéndose. Y en ese expandirse está esa búsqueda de, bueno, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está el camino a seguir ¿no? que haga que la felicidad estalle un poco dentro ¿no? de este mundo que a veces dices que parece tan sombrío? De la cantidad de personajes que has entrevistado y en esta línea que apuntas, te debes haber encontrado, me imagino, algún caso que no hayas podido sacar ese mensaje de esperanza. Esas entrevistas, ¿qué haces con ellas? ¿Has desechado entrevistas? Algunas sí. Pocas, pero algunas las he desechado porque no he aprendido nada de lo que me ha dicho ese personaje. Entonces pienso que, bueno, como yo soy el lector también, pues no. O sea, a veces, pero ya no tanto por el personaje, sino porque a veces tú estás haciendo una entrevista y la gente no te está viendo a ti, está viendo detrás de ti, está viendo un lector, está viendo la promoción de un libro, está viendo otra cosa. Y bueno,
no es Ellos eso. van a, es como para comprar, ¿no? He venido a hablar de mi libro y tú dices, no, pues que a mí me interesa que te saques un poquito de dentro. No, no, es que yo he venido a hablar de mi libro. Ese tipo Pero de son casos. pocos. Y cuanto más grande es un personaje, y eso también esto es algo que he comprobado, más se da. No hay preguntas tabú, todo es una conversación a la que se entrega. O sea, se entrega a ti, ¿no? A esa persona que tiene delante, ¿no? ¿Te has encontrado personas que se hayan incomodado con preguntas, que hayan dicho, por aquí no vayamos? Porque también es lógico, porque cada uno tenemos nuestra faceta de intimidad que, oye, no tienes por qué compartirla si no quieres, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces lo que he hecho normalmente es intentar explicarles por qué le hacía esa pregunta, ¿no? O decirles, no, si no quiero que me conteste exactamente quién fue la persona que le traicionó, sino quiero que me diga qué se siente con esa traición, qué aprendió de esa traición, ¿no? O sea, normalmente me entiendo con la gente. ¿Es difícil cuando preparas una entrevista no prejuzgar al personaje antes de entrevistarlo? Sí. Yo creo que hay que contar con los prejuicios que uno tiene. O sea, no hay que intentar ser estupendo, ¿no? Es decir, pues yo no tengo prejuicios, sino saber, bueno, pues yo tengo estos prejuicios, con lo cual le voy a entrevistar desde esos prejuicios. Por ejemplo, si yo entrevisto a un cazador, se lo voy a decir, le voy a decir, no entiendo. O sea, no entiendo cómo tienes un ciervo delante, que ha pasado pues toda una época que no ha sido cazado, que llega incluso a bajar al pueblo a beber a la fuente, ¿no? Esas criaturas tan hermosas, que cuando vas a disparar, porque yo me he ido a cazar, he dicho, bueno, los cazadores me han dicho a veces, oye, es que no sabes lo que es la naturaleza, es una... Vale, voy a probarlo. Bueno, pues enferma. ¿Ves cómo esa criatura te mira y le pegas un tiro? Bueno, pues yo se lo digo al entrevistador, digo, es que... ¿Cómo puede ser, no? Esta es mi postura, ¿cómo...? ¿Y eso a la hora de traducirlo en la entrevista escrita condiciona o intentas dejarlo al margen o pones de ti en esa entrevista? O sea, supongo que es muy difícil dejar al margen del escrito lo que tú realmente has sentido. Dices, me puse enferma. ¿Eso lo dejas fuera? ¿Cómo es posible dejarlo fuera si es que lo haces? Por ejemplo, una entrevista de las últimas que recuerdo que fue potente, que fue a la mujer de Pablo Escobar, ¿no? Que yo leí su libro y ella todo el rato en el libro va diciendo que es que lo amaba, lo hacía por amor, y pensaba, bueno, sí, pero al final estabas durmiendo con un asesino, es que... Iba un poco, pero un poco tensa con ese tema, ¿no? Entonces llegué y se lo planteé. Le dije, mira, me pasa esto, ¿no? Pero también era consciente de que los entrevistas hacían sangre con ella. Claro, porque tienes a una persona ahí expuesta, expuesta a todo ese tipo de preguntas muy duras, y también me daba como pena, ¿no? No me parecía justo. Entonces, toda esa contradicción se la expliqué. Y bueno, acabamos cenando juntas, yéndonos al día siguiente de compras, la entendí. Y si no le hubiera planteado esa pregunta, si no hubiera sido sincera, le hubiera dicho, mira, es que tengo prejuicios con esto. No hubiera obtenido las respuestas que obtuve, ¿no? Y que probablemente, si se las haces fríamente y directamente, pero usted, si la inquieres, ella en ese caso, ¿no? Se defiende, ¿no? Y no, fue una entrevista súper fluida y acabé entendiéndola. Que al final esa es la idea, ¿no? Entender al otro. La empatía es básica para ti. Básica. Empatía con los entrevistados y con la vida, porque permíteme que les diga a nuestros espectadores, abans de començar l'entrevista, mentre les nostres companys, la Susana i el Toni, muntaven tot el plató aquí, hem anat a fer un cafè al carrer i m'he fixat que la Imma és una persona superpropera, és a dir, a tothom que ha vist, hola, bon dia, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Le importa que me siente aquí? Sí, es una persona muy empática, realmente se te nota en el hola de 5 minutos. Que conectas muy bien con la gente, que quieres como esa calidez, ¿no? Despiertas una calidez en la gente que te rodea. Bueno, ojalá. No, también sí, soy muy tímida, es esa. ¿sabes? También soy extremadamente tímida, por eso escribo, me escondo detrás de... ¿no? Sí, pero ser tímida teniendo tantos personajes delante también es complicado. Sí, pero la ventaja quizás es que no soy mitómana. O sea, sé que todos somos al final iguales. O sea, he perdido esa... Sé que todos somos inseguros, que todos... O sea,
ser inseguro forma parte del ser humano, no es que unos les toca y otros no lo son, ¿no? A veces queremos mejorar nuestros defectos, bueno, pues es que todos los tenemos, entonces me da igual quién tenga delante, sé que detrás del personaje hay una persona como yo. Con las mismas inseguridades, los mismos miedos, las mismas valentías, todo un poco en esa filosofía de vida que has ido configurando de todos somos un todo, ¿no? Que obviamente luego hay gente más trabajada, que ha experimentado más, que ha buscado más en cauces de la vida, pero todos tenemos los mismos problemas. O sea, yo siempre me he imaginado, pues yo qué sé, al presidente del gobierno que la mujer le está llamando diciéndole, oye, que no sé qué, que no sé cuánto, porque hoy... Sí, pues probablemente le pase, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo de una entrevista de Imma Sanchis? Bueno, empieza por prepararte bien la entrevista, leer, buscar, informarte, plantearte qué temas quieres trabajar. Yo antes me hacía un cuestionario, pero me di cuenta que luego el cuestionario no lo uso, porque lo que yo intento es estar por el otro, no perderme ni un detalle. O sea, es como, me interesa mucho lo que dice, no miro ni el reloj, ¿no? Entonces, los cuestionarios se quedan ahí, no hago esas preguntas, ¿no? Pero te han servido para captar un poco la esencia de la persona, ¿no? Entonces es intentar que ese momento sea lo más consciente posible, ¿no? Y al mismo tiempo yo ser consciente de que es un privilegio, ¿no? De que ese tiempo que estoy viviendo contigo o con otra persona, pues bueno, no se va a repetir. Y que esa persona me está dando su tiempo y su energía en esos momentos. Y saber disfrutarlo y vivirlo, ¿no? No ir buscando un titular o a ver qué me ha dicho o me falta esto. Bueno, pues lo hago lo mejor que puedo y creo que lo mejor que puedo lo haré estando presente, no pensando en no le he preguntado esto. Y después de eso, claro, salgo de ahí con una cosa enorme, larguísima, que me arrepiento si me pienso, podría ser más práctica, ¿no? Transcribo todo eso, que es... Toda la conversación entera. Toda la conversación entera. Y a partir de eso construyes una entrevista. Una entrevista, lo decía Hemingway, ¿no? En realidad es un género literario. Y yo también lo creo, porque luego construyes una conversación, intentas reproducir aquello que fue, pero claro, yo tengo 20 folios y escribo 2,5. Entonces, intentas reproducir una conversación donde eso no sean preguntas sueltas, sino que te lleve, ¿no? Desde la primera pregunta hasta la última, te lleve hacia una conclusión. Me llama la atención esto que dices de no voy buscando un titular, porque un periodista de noticia, un periodista de reportaje propiamente dicho, cuando tiene un personaje delante, está en un momento determinado y dice, ya lo tengo, ¿no? Ahí tengo la esencia de esto. En cambio, en tu caso es absolutamente diferente y después sacas unos titulares de la frase de la persona espectaculares. O sea, Sí, lo buscas por ahí, ¿no? Es como, vas buscando. A ver, escarbas en los 20 folios, ¿no? Sí, escarbas y, mira, está aquí, vale. Y a veces no sabes, ¿no?, qué titular. Entonces, otra vez, vuelvo a la esencia, ¿no? La pregunta es decir, bueno, ¿y a mí qué me importa esto? Vale, será el gran titular o no, pero es sincero. Por ejemplo, antes que nos comentabas lo de la entrevista con Antonio Carmona, no? El titular, suposo que el podeu veure aquí, que va sortir ja fa uns quants dies, però és el que m'ha agafat perquè, com ho hem comentat, i és yo he vivido mi propio funeral, que esto dices, ostras, a partir de ahí voy a leer a ver qué explica, ¿no? Claro, es potente, ¿no?, que alguien te diga totalmente. eso. Pero no es un... O sea, yo procuro que los titulares no sean cosas sacadas de contexto nunca, ¿no? O sea, la entrevista va de eso. Claro, que tenga continuidad luego en la entrevista que haces. Sí. Yo creo que esa es una de las cosas que más engancha, ¿no? Porque ves el título de una frase que dice el personaje, entonces dices, ostras, voy a conocer a este personaje de verdad, ¿no? Porque normalmente las entrevistas que le hacen a Ketama son de su carrera musical, y tú vas por otro lado absolutamente diferente siempre. Eso creo que es lo que las enriquece, ¿no?, tus entrevistas. Bueno, eso espero, vaya, esa es la idea, ¿no? Intentar aprender del otro. Y a veces lo explico, yo cuando veo un personaje que está nervioso, cuando me decías unos personajes que
Se lo explico, digo, si yo lo que quiero es saber qué he aprendido de la vida, y siempre aterrizarlos, nunca las ideas, sino, sí, bueno, pero ¿de dónde has sacado esta idea? ¿Qué te pasó para llegar a esta conclusión, ¿no? Hay una cosa que dices que preguntabas antes, he oído que lo decías en alguna entrevista, que era la edad, y que ahora ya llegaste a la conclusión, o que alguien te hizo ver que la edad física poco importa, ¿no? Que importa cómo nos sentimos. Sí, un lama me lo dijo, que le pregunté, era muy mayor, muy mayor. Le digo, ¿qué edad tiene? Fíjate, que da igual, ¿no? Es que muchos, era un lama tibetano, muchos ni lo saben porque no registran su nacimiento, pero me dijo, mire, yo jamás le recuerdo a mis células la edad que tengo. Y luego, hablando con científicos, me han dicho, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Existe la edad cronológica y la edad biológica, y no tienen nada que ver según los telómanos, lo largo que sea la cola, uno es más joven o menos, independientemente de la edad cronológica, ¿no? Y este hombre me dijo eso, ¿no? Yo nunca le recuerdo a mis células la edad que tengo. Y dije, mira qué bien. Si tú te tuvieras que ubicar en una edad, ¿en qué edad te ubicarías? No lo sé, la edad de la curiosidad. Sí, porque te lo iba a decir, ¿no? Como yo te imagino así como la niña con los ojos curiosos, ¿no? Intentando captar esencias de todas partes. Sí, de hecho, yo me planteé, yo me acuerdo que al principio me importaba mucho como qué hacía la gente con sus fines de semana. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con su tiempo? ¿Qué hacen los domingos por la tarde? O sea, yo me acuerdo cuando era muy jovencita que los domingos por la tarde me deprimían, ¿no? Había el día antes de ir al alcohol y todo eso. Y bueno, y es una cosa que me quedó, y bueno, fíjate qué tontería, ¿no? Pero me ha llevado hasta esas curiosidades tengo, ¿no? De, ¿usted qué hace? Una cosa que se desprende también de tus entrevistas, derivada también de esa curiosidad, es que es todo como una imagen como infantil, ¿no? Tienes la parte esta de la esperanza, y también se detecta mucho sentido del humor en muchas ocasiones. Bueno, es que el sentido del humor es básico para vivir, ¿no? Y para relacionarte con el otro, y para quitarle hierro a las cosas, y para comunicarte, ¿no? Si alguien te hace reír, siempre recuerdas con una sonrisa a esa persona, ¿no? Entonces, y luego, bueno, pues el humor socarrón, el humor... Sí, el humor es une, ¿no? Las conversaciones es algo muy importante. Los personajes que no tienen... Las personas que no tienen sentido del humor, bueno, son gente más rígida y menos abierta y menos comunicativa y menos... más rígida. Me ha recordado en la explicación esta idea antes de la esperanza. Una vez tuve la oportunidad de viajar a Sarajevo con el fotoperiodista de guerra Gervasio de Fez, que también ha salido en La Contra. No recuerdo si lo entrevistaste tú o lo entrevistó otro, pero lo vi y me llamó la atención porque me llamó la atención que él explicaba que dentro de los horrores que él veía de la guerra, y en concreto hablaba de Sarajevo, muy poco después de que allí estuvieran en guerra civil, explicaba, es que he encontrado grandes momentos de alegría, y gente que vive con alegría dentro de esta gran miseria que han vivido, ¿no? Dentro de esta gran desgracia de pelearse vecinos con familias, y en cambio he sabido encontrar gente, e intento a veces fotografiarlo, ¿no? La esperanza dentro de toda esa imagen, ¿no? A mí me pasó esto. De hecho, yo al principio, cuando era muy jovencita, que era reportera, me fui a un conflicto, y lo que más me llamó la atención era las mujeres en los ríos riendo con los niños, los momentos en que después de tiroteos y cosas complicadas se juntaban en un refugio y compartían comida y cantaban. Y yo fotografié esto, claro, porque me parecía impactante. O sea, no fotografié el horror, sino fotografié esa alegría porque me sorprendió. Y bueno, con los años he entendido que, bueno, que la vida, dentro de los momentos que te tocan vivir, siempre hay esa chispa, ¿no? O sea, es igual, aunque estés en un hospital con una persona que está muy enferma, el mejor regalo que le puedes hacer es esa chispa de vida, esa risa, y surge, porque está en nosotros. O sea, yo creo que la felicidad está instalada en nosotros, y lo que hay que hacer es dejarla salir. En contraposición a eso, Inma, supongo que también te habrás encontrado muchos egos, ¿no? Sí, bueno, es lo que decíamos al principio, ¿no? Eso es lo peor para una entrevista, ¿no? Cuando el ego está ahí delante,
pues no hay manera de traspasarlo, ¿no? Entonces lo dejas por inútil o también lo cuestionas y lo dices, oiga, pero ustedes yo qué sé, te pasa con actores, por ejemplo, bastante, que yo llego a la conclusión de que muchos son muy inseguros, ¿no? Entonces ponen ese personaje y ese ego entonces, bueno, pues también lo confrontas y le dices, oiga, pero... ¿Y alguna entrevista que recuerdes especialmente difícil? Nos explicabas el caso este de Cazador, que tal, pero alguna entrevista que digas, ostras, este personaje es un personaje oscuro, me cuesta verle la luz, ¿no? Alguna vez me ha pasado, pero luego siempre he valorado que valía la pena que lo conozcan. Me pasó, por ejemplo, en su día con el director de la NASA, que era un científico que además daba clases en la universidad. Era un tipo, pues eso, como muy frío y muy protegido, que me acuerdo que hice la entrevista con un traductor y le molestaba que el traductor se le acercara o le tocara. Me acuerdo que le pregunté una pregunta y le dije, oiga, ¿qué intenta transmitirle a sus alumnos? Pues nada, el conocimiento. Un tipo que no había, era como, no sé, no había alma. Pero luego pensé, bueno, yo creo que es importante que la gente sepa qué tipo de gente... dirige estos sitios, ¿no? Sí, dirige estos sitios, o qué tipo de gente está en estos momentos dirigiendo esto, ¿no? Y alguna, al revés, alguna entrevista que digas, ostras, este personaje me encandiló, ¿no? Me llenó. Es que son tantos, es que, o sea, me han cambiado la vida, me han cambiado la visión del mundo realmente, ¿no? Bueno, pues desde aquella niña que conocí a orillas del Ganges, que era una niña tenía 9 años, me parece, que cambiaba postales por una sonrisa, o sea, no te pedía dinero. Decía, me acuerdo que era muy temprano, yo estaba haciendo un reportaje, estaba en Benarés, y la luz esa tan bonita de la mañana, ¿no? De las 6:30 de la mañana, justo cuando amanece, pues estaba haciendo fotos en el Ganges, y me vino esta niña con una sonrisa. Me dice, una postal. Le digo, bueno, ¿cuánto vale? Me dice, una sonrisa. Entonces ya empezamos a hablar, porque yo estaba allí con Aguado, que es un escritor, filósofo, y a través de él hablamos y nos invitó a su casa, me enseñó su casa, cómo vivía, Bueno, fue muy impactante todo, porque, claro, vivían en, no sé, es que vivía toda la familia, padre, madre, que eran súper jóvenes, analfabetos, 3 hijos, en una habitación de 4x4, es que era enana, o sea, tan enana, que yo decía, pero ¿dormís aquí todos? Dice, sí. Digo, ¿y cómo cabéis? Me dice, sí, en diagonal. Y esa niña, que era de la casta más baja, quería ser médico. Y quería ser médico para curar a toda esa gente que está por las calles, que no tiene quien los cuide, ¿no? Fíjate tú, una niña que era lo más bajo que hay, ¿no? Y mujer, y bueno, personaje. Y lo más bonito de todo, que es algo muy bonito que tiene la Contra, es que cuando volví, escribí esta entrevista, la publiqué, al cabo de un mes recibí un correo electrónico de un chico que se llama Amat, estudiante de medicina en Lleida, que había organizado y había fundado una asociación que se llamaba Arati, que es como se llamaba esta niña, para traerla a estudiar medicina. A ella y a un montón de niños más, o a los niños que vieran que que era imposible que cumplieran su sueño, ¿no? Fíjate. Esto conecta totalmente con el espíritu que tú y esto ideaste la Contra. Me ha ocurrido muchas veces. Yo me acuerdo que entrevisté a un cura brasileño que vivía en, no sé si era en Guasirú, bueno, vivía con una población alrededor de un gran vertedero de basura. Un vertedero de basura que me decía que, o sea, medía como un edificio de 10 plantas. O sea, imagínate, y alrededor vivía toda esa gente, y él con ellos. Él podía vivir, era un jesuita, podía vivir en la ciudad y ir, pero no, decidió vivir con ellos, ¿no? Fue muy curioso, porque cuando lo entrevisté quedé con él, no lo conocía, no había fotos, no había nada. Quedamos delante de los jesuitas de Sarriá.
Habían 2 bancos. Yo estaba sentada en un banco, pasa media hora, pasa una hora. Digo, ostras, este tipo no viene. Y en el banco de al lado había una especie de indigente con una bolsa de plástico, era invierno, pantalón corto, chancletas. Bueno, es que ni se me ocurrió pensar que era él. Bueno, pues él se me acercó y me dijo, ¿está usted esperando a, me acuerdo cómo se llama, el fraile, no sé qué? Digo, sí, soy yo. Bueno, un tipo espectacular. Su sencillez, su alegría, una cosa. Publico la entrevista y al cabo de una semana me llama un grupo de ingenieros que se habían organizado para ir allí y ponerles todas las canalizaciones de agua. O sea, que estas cosas son... Esto es una labor social espectacular. Es un regalo, que se deriva, o sea, para tanto. mí es un regalo, porque es como conectar mundos y bueno, pues qué privilegio, ¿no? Y tanto. Nos comentabas antes de este director de la NASA que tenías un traductor por en medio. Supongo que hacer entrevistas en otro idioma, que necesitas una tercera persona que te traslade lo que tú quieres preguntar realmente con esa esencia, debe ser complicado. ¿Te has encontrado algún caso que digas, hombre, aquí tuve un problema? Bueno, me he encontrado varios. Desde traductores que se ponen a llorar de lo potente que están contando, porque claro, el entrevistado no llora, yo tampoco, y el traductor, es que no puedo. Y dices, bueno, pero luego me acuerdo una vez que entrevisté a un personaje que había estado en los campos de concentración, muy mayor, 90 y pico de años, un personaje muy luminoso. Y le pregunté algo, bueno, una pregunta que llevaba dentro de yo desde hacía mucho tiempo, y es ¿por qué en los campos de concentración los judíos no se rebelaban? Porque ya que iban a morir, ya que estaban maltratados, bueno, pues sublévate, o sea, muere, no sé, intentando escapar o intentando organizarse todos para... Y el entrevistado me dice, esta pregunta yo no se la hago, porque es una falta de respeto. Y yo dije, no es una falta de respeto, hágale esta pregunta. No, yo no se la hago. Al final se la hice yo como pude, y la respuesta es, qué bien, me alegro que me haga esta pregunta que no me hace nadie. Y entonces me contó todos los intentos de revolución, de sublevación que hubo en el campo de concentración que él estuvo, ¿no? Y claro, la entrevista volvió a cambiar a raíz de... Bueno, no hay preguntas tabú, no existen las preguntas tabú, existen la manera de plantearlas y desde dónde las planteas, ¿no? Y eso es algo que se percibe enseguida. Si tú las planteas desde el intentar buscar eso, luz, pues el otro ser humano lo entiende, si es que no es tan difícil. Se establece conectar. esa conexión, ¿no? Que comentas. También una cosa que es recurrente en tus entrevistas, o que no es recurrente porque cada entrevista es un mundo y es muy diferente, pero sí que se observa, es esa visión de género, ¿no? Antes has dicho, cuando nos juntamos los tres era un matriarcado, porque yo era ahí la que decidía, ¿no? Y esa visión de empoderar a las mujeres, que además hoy está tan en boga este concepto, ¿no? Tú la ejerces activamente desde la contra. Sí, pero fíjate... Pero no es algo que ejerza y vaya buscando mujeres. No, es que está lleno de mujeres, claro, que hacen cosas increíbles. Es que están ahí, o sea, no es algo que yo haya... Es otra cosa, por ejemplo, que he desarrollado, ¿no? Porque al principio yo no me fijo si son hombres o mujeres, me fijo en su historia. Pero claro, es que las mujeres tienen historias muy potentes, porque sobre todo, aquí también, pero en países... más tercermundistas, dijéramos, claro, es que no tienen ni voz ni voto, entonces hacen cosas increíbles, ¿no? O sea, una ama de casa, imagínate, una ama de casa que monta todo el movimiento de mujeres de negro que lleva no sé cuántos años. Bueno, pues fue una ama de casa, que se atrevió a preguntarse a sí misma, era una mujer israelí, a la que se le llevaron a su hijo a la guerra. Entonces ella se preguntó, bueno, yo he educado a mi hijo para que no mate ni a un gato, para que no mate a una mosca, para que deje sentar a las señoras en el autobús, y ahora se lo llevan a una guerra y volverá a matar a chicos como él o a morir. ¿Y quién volverá?
volverá él, ¿no? Volverá un criminal de guerra. Claro. Ahora, ella misma se atrevió a decirse a sí misma, mi hijo será un criminal de guerra, porque habrá matado a otros chicos como él. Vale. ¿Qué hace esta mujer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Ya, me acuerdo que me contaba, bueno, mi hermana, que está en la misma situación, toma Prozac. ¿Yo qué hago? ¿Me voy a protestar al gobierno? Nadie me va a hacer ni caso. Pero este sentimiento que yo tengo, ¿lo tienen otras madres? Entonces se fue a hablar con todas sus vecinas y a preguntarle, ¿a mí me pasa esto? ¿A ti te pasa? Sí, sí. Entonces, bueno, de repente se dio cuenta, ¿no?, lo que decíamos antes, que había mucha más gente con ese sentimiento. Y no contenta con eso, se ponen a preguntárselo a las, en teoría, enemigas, ¿no? Y así nacieron las mujeres de negro, que se manifiestan, no sé si es cada jueves, ¿no?, delante de los estados en todo el mundo para parar las guerras. Bueno, claro, son mujeres que se superan a sí mismas con una creatividad y una sinceridad y un desespero, ¿no?, que son increíbles, ¿no? Un hombre, pues, podría igual hacer otras, tendría otras alternativas. Una ama de casa, ¿qué le queda? Esto. Y así hay millones de mujeres que han hecho cosas insólitas, podríamos estar todo el día, ¿no? De hecho, recopilaste en un libro Sí, algunas de estas historias sí. también. Sí, para dar esa voz a mujeres que han cambiado, tú dices, su historia y la historia de los que les rodean, ¿no? Claro, eso... fíjate, porque ella lo que intentó es encajar, ¿no?, eso que le ocurría, y acabó montando un movimiento mundial, sin pretenderlo. No dijo, yo voy a montar un movimiento mundial. No, dijo, voy a preguntarle a mi vecina. Muy curioso. Inma, nos quedan menos de 3 minutos, se nos ha pasado muy rápido esta conversación, pero me gustaría que nos explicaras un poco cómo te imaginas tú en un futuro, qué cosas te quedan por hacer, qué te gustaría hacer en esta vida. O igual es seguir haciendo lo que estás haciendo, porque veo, se transmite muy fácilmente que te encanta. Sí, lo que hago me gusta mucho, pero bueno, claro, me gustaría tener muchas vidas, ¿no? Era Quevedo que decía, el mundo me ha hechizado, ¿no? La vida me ha hechizado, es maravillosa, sí, porque es que está llena de cosas, ¿no? Basta mirar alrededor. Yo ya con ese árbol que tengo en esa ventana ya no he conseguido todavía nunca ver, claro, pretendo ver el cambio a la primavera, ¿no? Pero cada día lo miro a ver cuándo se vuelve verde, ¿no? Y de repente un día está verde y digo, pero ¿cómo puede ser? No se puede volver verde en una noche. Bueno, es una tontería, pero es que la vida está... O sea, si me dices, ¿quién es Dios? Yo te diría, Dios es la vida, la fuerza de la vida, ¿no? Cómo se abre paso esas flores en el asfalto, ¿no? Que a veces ves un muro, ¿no?, de cemento y una margarita que sale de ahí como puede, ¿no? Pues eso es la vida, ¿no?, la fuerza de la vida. ¿Qué me queda por hacer? Pues mira, todo esto me interesa muchísimo, ¿no? Me interesa muchísimo el mundo vegetal. Me encantaría meterme ahí e investigar en el mundo vegetal, que es una investigación muy reciente y hay cosas insólitas, ¿no? Como los árboles se conectan y se pasan savia, cómo los árboles grandes protegen a los pequeños, los ayudan a crecer. Porque, claro, imagínate en una selva, o sea, un arbolito ahí, con toda esta masa verde encima, no moriría. Bueno, pues es que los árboles grandes dejan caer ramas para que crezca. O sea, es un mundo, ¿no? Pues todo eso me gustaría saber mucho más. Me gustaría saber mucho más de los animales. Bueno, si pudiera... Cultivar esas inquietudes que tienes. Cultivar todas las inquietudes que tengo y algún día también mirar hacia atrás, ¿no? Estoy esperando el día en que el pasado me interese. Por ahora solo me interesa el futuro, pero pararme y decir, bueno, ¿qué? Todo esto que he vivido, que me han contado, todos esos momentos, vamos a que intentar... tengas tiempo, decías antes, la sabiduría me persigue, pero veo más deprisa, que tengas tiempo a interiorizar toda esa sabiduría, sí, ¿no? y a sentarla y igual sacar un libro en el que todo eso esté, ¿no? Bueno, todos los periodistas piensan que algún día escribirán un libro potente, ¿no? He escrito algunos, pero nunca esa reflexión de mirar atrás y decir, a ver, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué he hecho con mi tiempo? Estoy segura, Inma, que cuando lo saques, ese libro, que estoy segura que lo sacarás, nos interesará muchísimo a todos, porque, como tú dices, me he preparado una entrevista larguísima y al final te he hecho 5 preguntas de las que tenía preparadas. Eso quiere decir que
que ese bagaje que tienes de tantas historias escuchadas y tantas historias, en tu caso, captadas interiormente, pues enriquecen mucho a una persona y eres el ejemplo viviente de ello. Ha sido un privilegio auténtico entrevistarte hoy. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y por dedicárnoslo en este ambiente en tu casa. Muchísimas gràcies. Muchas gracias a ti y a vosotros. I a tots vosaltres, espero que us hagi interessat molt l'entrevista. Se m'ha passat, la veritat, l'hora volant. Em passa moltes vegades i avui m'ha passat especialment, però espero que a vosaltres també us hagi interessat i, com sempre, no us oblideu de ser feliços. Adéu-siau i fins la setmana que ve.